Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la charla que va a impartir Diego Amado de Landfill Solutions sobre su programa de recuperación o revalorización de residuos llamado Revaluo. Le paso la palabra a Diego. Vale. Bueno, pues lo primero, agradeceros la posibilidad de poder presentar nuestras soluciones técnicas y nuestra compañía. Y bueno, intentaré hacer la presentación lo más interactiva o lo más interesante posible. Os contaré algunos chascarrillos de situaciones que hemos encontrado en nuestro trabajo, no solamente en Europa, sino también en otras partes del mundo. Y bueno, os invito a participar cuando haga alguna pregunta, y además, si tenéis cualquier pregunta, no hay ningún problema, me podéis parar en cualquier momento y con mucho gusto responderé a las preguntas que puedan surgir, ¿vale? Sé que online pues se pierde un poco, digamos, el contacto directo con la gente que está escuchando. Es mucho más interactivo si estuviésemos cara a cara, pero bueno, es las situaciones y bueno, por lo menos tenemos esta herramienta que permite que podamos presentar a distancia y sin desplazarnos, ¿vale? Bueno, a ver, os pongo la presentación. Vale. Bueno, lo primero de todo, contaros un poco sobre la empresa, sobre lo que hacemos, cómo llegamos hasta este punto y bueno, a ver, os cuento. Yo he estado viviendo 6 años en Kazajistán, he empezado mi trabajo en el tema de las renovables, aunque parezca mentira, empecé allí en Kazajistán. Yo trabajaba en otro sector totalmente distinto y bueno, conocí a una serie de empresarios de origen español, checo y eslovaco, ¿vale? Que tenían, pues bueno, una idea de no solamente, tenían un largo recorrido en sus diversas actividades empresariales, bueno, venían desde el mundo de la construcción al mundo del farma, pero bueno, todos tenían en común que tenían esa voluntad, ese deseo de tratar de buscar soluciones que realmente dieran una salida a los residuos que se habían encontrado a lo largo de su actividad económica. Y bueno, pues en esta unión de empresarios llega una patente de origen americano de la Universidad de Yale, de un profesor indoamericano, ¿vale? Que, bueno, pues había desarrollado una pirólisis mejorada en la cual se minoraban muy importantemente todas las emisiones que son perjudiciales para el medio ambiente. Es una pirólisis que funciona de manera industrial durante 8.000 horas y bueno, con unas eficiencias muy altas y como he dicho, con bajas emisiones. Pues bueno, tirando del hilo empezamos a ver qué problemática existía en diversos sectores en los que tenían relación los empresarios y hemos ido agrupando diversas tecnologías. Entonces, bueno, podemos describir Landfill Solutions como una unión de empresas, ¿vale? Una marca comercial en la que detrás está una empresa que se llama Madafe, en la cual, pues bueno, se dedica a agrupar tecnología, a buscar aquellas tecnologías que dan soluciones a la problemática que puede surgir a diversos clientes en diversas regiones, ¿vale? Bueno, supongo que lo que es un residuo y lo que supone su tratamiento lo tenéis bastante claro, pero bueno, aquí lo que siempre tratamos de puntualizar es que donde la mayor parte de la sociedad, las empresas y los actores económicos ven un problema, digamos un subproducto de su actividad principal que no solamente muchas veces supone un coste, sino que supone un dolor de cabeza el tratar de deshacerse. Nosotros queremos dar una vuelta a esto y en vez de tratar de ver cómo podemos deshacernos de este producto, ¿vale? Tratar de buscar qué rendimiento económico o qué aplicación se le puede buscar a cualquier tipo de residuo, ¿vale? Eso es el enfoque que tenemos. Siempre tratar de darle un segundo uso, ya sea por una valorización material, ya sea por una valorización energética, pero quitarnos de la cabeza esa noción de el residuo como algo negativo, el residuo como algo de lo que hay que deshacerse y algo que supone per se un coste para la empresa, ¿vale? Bueno, esto es una de las partes interactivas, que es un poco más complicado hacerlo de manera online, pero bueno, os invito a que me comentéis. Esto es un esquema de los principales impactos que tiene un vertido descontrolado y me gustaría que me expliquéis qué es para vosotros cada uno de estos riesgos que supone un vertido descontrolado. A ver si alguien se lanza a contarme. Podéis utilizar el chat y escribir si os Sí, es sí, sí. más cómodo así o si no, pues desactivando el silencio y comentando oral, como queráis. Lo que no sé es, no puedo leer a la vez hago la pantalla muy pequeña. Bueno, la idea principal es que obviamente aquí están puestos todos los principales efectos que tiene un vertido descontrolado, pero quiero que me deis
una explicación de qué supone cada uno, qué efecto real tiene. Es decir, no solamente la palabra, el texto, digamos, más oficial, sino qué supone esos impactos. ¿Qué se os ocurre? ¿No? Yo te voy comentando el chat Vale. si van, eso es, añadiendo ideas, lo voy comentando yo. Vale. Si no surge, pues puedo ir contando alguna problemática que nos hemos encontrado. Pues, por ejemplo, el tema de los lixiviados. Hay muchos países en los que la problemática que tienen con los vertidos controlados es enorme, con una contaminación de los acuíferos brutal y a lo mejor, pues, por ejemplo, uno de los casos más acuciantes es el caso de la India, en la cual casi el 90% del vertido es a cielo abierto, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de impermeabilización, con lo cual al final esos lixiviados acaban en los acuíferos, esos acuíferos se utilizan para regar campos de cultivo y a lo mejor estás en un hotel de 5 estrellas en pleno centro de Nueva Delhi tomándote una ensalada que ha sido regada con aguas contaminadas por lixiviados. Y al final, pues esta lechuga que estás consumiendo en un sitio que crees que no te afectaría, que para ti el tema de los vertidos, como no los ves, no tienen efecto real sobre tu salud, te está afectando puesto que estás alimentándote con productos cultivados con aguas que están contaminadas. Eso es uno de los casos más importantes. Tienen unos problemas muy serios con enfermedades derivadas de estos químicos. Y muchas veces se plantean por qué tengo esta enfermedad o por qué tengo estos problemas si yo realmente no estoy en contacto con ninguno de estos químicos. Y tirando del hilo, pues se llega a que gran parte de los problemas vienen por un consumo de productos contaminados. ¿Qué más os ocurre? A ver, ¿qué me contáis? ¿Nada? A ver si se animarían a participar, ¿no? Que en la transparencia hay algunas ideas bastante evidentes, ¿no? Relacionadas con los problemas que estamos trabajando Sí. tanto en la asignatura de bioenergía como en la de procesos de biorefinería, Ujú. que aparece por ahí a nivel de, ¿no? Efecto invernadero, Exacto. aparecen emisiones. Sí, además, bueno, lo que puedo hacer es para hacerlo, bueno, si no se anima nadie, no pasa nada, yo lo cuento. Tema de los olores. Los olores, supongo que si alguna vez habéis estado cerca de un vertedero, no hace falta directamente verlo, simplemente por muy bien que esté tratado, siempre vas a tener unos olores. Pero obviamente, si el tratamiento que se realiza del vertido es, digamos, ineficiente, pues esos olores van a ser mucho más grandes. El tema de los olores siempre van a ocurrir porque es imposible recoger la basura cada hora, digamos, y siempre vas a tener una pequeña cantidad de olor. ¿Problema que hay? Pues que muchas veces las plantas no están dimensionadas adecuadamente. Es el caso, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos Valdemín Gómez, que es el principal receptor de residuos de la Comunidad de Madrid, y la planta en realidad es una planta moderna. ¿Problema que hay? Que el dimensionado que tiene hecho está hecho para medias, con lo cual cuando tienen algún tipo de punta de recepción de residuo, ese residuo se acumula en la campa y puede estar incluso 3 días a la intemperie, fermentando, produciendo olores hasta que llega su tratamiento. ¿Pues por qué? Pues porque la planta está diseñada para tratar 2.200 toneladas diarias, pero tienes puntas, por ejemplo, en Navidad o en algún tipo de festivo en el que se produce una gran cantidad de residuos, en las que la recepción de residuos puede llegar incluso a las 4.000 toneladas. Así que os podéis imaginar la problemática que eso supone. Eso en el caso de Madrid, que más o menos, digamos, la planta es moderna y está bien dimensionada. Ahora imaginaros el problema de olores que puede suponer el tener un vertedero a cielo abierto sin ningún tipo de control y cerca de casa. Pues os podéis imaginar que esto es, digamos, el más directo, el que se ve más directamente, porque lo sientes, lo hueles directamente incluso a kilómetros del vertedero. Otros casos que tenemos aquí es el tema de los gases de efecto invernadero, es decir, si tenemos un vertido a cielo abierto en el cual la fermentación de la materia orgánica se produce sin ningún tipo de control, al final ese metano va a acabar pasando a la atmósfera y va a tener un impacto muy importante. Es más, el simple hecho de tratar de eliminar ese gas, aunque sea quemándolo, sin producir energía, de alguna manera está minorando el efecto que tiene sobre el clima, ¿vale? Más problemas que tenemos aquí, obviamente este biogás que se produce si es un vertido que no está a cielo abierto pero que no se extraen los gases y simplemente se sella, vamos a crear unas bolsas de biogás que van a ser muy peligrosas. Van a ser peligrosas porque se pueden producir estallidos o incendios.
ya sea pues porque tienes un operario que está fumando cerca de un escape del gas y bueno, pues tira la colilla y sale ardiendo, o bien pues porque alguno con muy mala idea, ¿vale? Pues se dedica a quemar partes del vertedero. Es bastante habitual en muchos países que lo que hacen es que queman partes del vertedero, ¿vale? Las fragmentan y las queman para de esta manera eliminar todo el material que no les sirve y lo que te va a quedar al final es los inertes. Entre estos inertes lo que te van a quedar son los metales, que es lo que más valor tiene. Con lo cual es una manera rápida y barata de obtener los metales. ¿Qué ocurre? Pues que esto provoca una cantidad de contaminación increíble y además que puede ocurrir que el incendio se descontrole, acabe prendiendo el vertedero entero y provocando un impacto muy importante sobre las poblaciones aledañas. En Kazajistán, donde yo me encontraba, tuvieron que desalojar, no sé si fue, creo que fue en el 2014 o 2015, tuvieron que desalojar una ciudad de 170.000 habitantes pues por esto mismo, porque prendieron fuego al vertedero, salió ardiendo el vertedero entero y os podéis imaginar el problema que supuso. Hemos tenido un caso muy parecido aquí cerca, en Seseña, entre Toledo y la Comunidad de Madrid, y la provincia de Madrid, en la que salieron ardiendo alrededor de unas 300.000 toneladas de neumáticos. No sé si os suena de haberlo visto en las noticias. 24 días ardiendo y con ciertos cortes en la carretera de vez en cuando hacía peligroso el conducir cerca del incendio. Más problemas que se nos pueden dar, ¿vale? Aquí tenemos los riesgos biosanitarios, ¿vale? Bueno, se me olvidó comentaros uno de los, digamos, de las situaciones más extrañas que ha llegado hasta nosotros, es el caso de Arabia Saudí. En Arabia Saudí, en la ciudad de Jeddah, lo que se han dedicado en los últimos decenios es a enterrar el residuo en mitad del desierto. Tienen desierto de sobra, se van a 30, 40 kilómetros de la ciudad, hacen un agujero, meten el residuo, acumulan el residuo y lo tapan y se olvidan. ¿Qué ocurre? Pues que 7 años después de haber sellado el vertedero, ese vaso, digamos, descontrolado, lo que se les ocurre es hacer prácticas de tiro aéreo con misiles en la zona. ¿Qué ocurre? Pues que uno de los misiles impactó en una de estas bolsas de gas y acabaron distribuyendo residuos a 40 kilómetros a la redonda del lugar del impacto. Con lo cual, imaginaros la problemática que supone. El esconderlo y olvidarnos de ello no supone que desaparezca, sino que lo que hacemos es pasarle la pelota al siguiente que venga detrás, que a lo mejor no sabe que está eso aquí y le explota en la cara directamente y además bastante obvio en este caso. El tema de riesgos biosanitarios, ¿vale? Lo que siempre me dicen es el tema de las enfermedades que provocan. Pero hay otro impacto que tiene una importancia muy grande, que no es un impacto que se vea al corto plazo, pero sí a largo plazo. El tener un vertedero a cielo abierto, ¿vale? Lo que supone es que tienes un buffet libre para ciertos tipos de animales, sobre todo para aves y para roedores. Estas aves, lo que ocurre es que dejan de cumplir su función en el medio ambiente como control de otras plagas. Entonces, al tener alimentos disponibles las 24 horas todos los días del año, pues ¿para qué van a esforzarse en tratar de cazar insectos si tienen directamente asequible esa comida? Con lo cual se produce una disrupción de los ecosistemas muy fuertes que digamos, colateralmente producen el efecto de que la cantidad de plagas se incremente y el impacto de las mismas también se incremente. Hay un caso que no está directamente relacionado, pero que puede ser un ejemplo de lo que ocurre, el tema de los gorriones en China. Una de las causas de la gran hambruna que hubo durante la época de Mao Zedong fue porque se les ocurrió que matando a los gorriones iba a incrementar la producción agrícola. ¿Qué ocurre? Que los gorriones, además de alimentarse del grano de cereal de los campos de cultivo, además cumplían una función muy importante en el control de las plagas de insectos. ¿Qué ocurre? Al no haber gorriones, estos insectos no tenían ningún depredador natural, con lo cual se expandieron y provocaron una bajada muy importante en la producción agrícola, que supuso pues, una gran hambruna con todo el impacto que tuvo en la sociedad. Este caso, también hay un caso parecido en la India, en el cual pues, han tenido problemas muy fuertes con los buitres. Los buitres cumplen una función muy importante en el medio ambiente porque sirven para, de alguna manera, limpiar la carroña, limpiar los animales muertos que de otra manera pues, probablemente acaben contaminando fuentes de agua dulce. ¿Qué ocurre al no haber buitres? Porque en este caso los buitres era porque se habían envenenado con químicos y había bajado tanto la población que ya habían dejado de cumplir su función de
digamos, de limpieza del medio ambiente. Con lo cual, si ya de por sí, como os he comentado antes, tienen el problema de los acuíferos contaminados, ¿vale? Contaminados y sobreexplotados, además, imaginaros si tienen muchas fuentes de agua potable contaminadas por la muerte de animales que deberían haber sido limpiados de alguna manera por los buitres. Entonces, en este caso, desde aquí, desde España, desde Extremadura, se han estado mandando buitres para tratar de recuperar esas poblaciones de buitres que habían desaparecido en la India, ¿vale? Para que veáis que muchas veces el impacto del vertedero no se circunscribe solamente a los alrededores del vertedero, sino que te puede afectar incluso a cientos de kilómetros del lugar donde tienes el vertido, ¿vale? Bueno. Siempre me piden que os cuente al principio sobre el trabajo que estamos llevando ahora mismo a cabo de tratar de desarrollar una solución modular, ¿vale? De producción de hidrógeno a partir de los residuos. A día de hoy, con nuestra tecnología de termólisis, de conversión térmica del residuo en combustibles, obtenemos una parte de hidrógeno. El problema que tenemos a la hora de producir hidrógeno es filtrarlo y concentrarlo de manera que pueda ser útil para la industria. No existe tecnología disponible específica para a nivel industrial, me refiero, para el syngas que se producen a partir de los residuos. Entonces, bueno, la idea es, en vez de tener que contar con los sistemas de filtrado y de concentración del hidrógeno que se están utilizando a día de hoy para el reformado del gas natural, ¿vale? Que tiene unas proporciones de metano mucho mayor, una proporción de hidrógeno mucho mayor, pues tratar de buscar una solución modular que haga eficiente esta concentración del hidrógeno, ¿vale? Porque gran parte del hidrógeno se pierde, más de la mitad se pierde en este proceso. Entonces, bueno, pues estamos tratando de desarrollar de la mano de alguna universidad. Bueno, a día de hoy no estaba todavía en marcha, pero tenemos pensado empezar cuanto antes, ¿vale? A tratar de desarrollar un sistema que de forma modular entre el residuo peletizado se obtenga el syngas y se filtre y se separe el hidrógeno. A día de hoy lo que se podría hacer es montar los equipos que producen el syngas y aparte auxiliarmente contar con tecnología de alguna de las empresas existentes que no es específica para el tipo de gas que nosotros tenemos para tratar de filtrar este hidrógeno. El problema que tenemos es que estos equipos son muy caros y no son todo lo eficiente que podrían ser para el tipo de gas que nosotros producimos, ¿vale? Bueno, si me queréis para algún momento hacer alguna pregunta, ya sabéis que sin ningún problema, ¿vale? Bueno, a ver, os cuento, revalúo. Revalúo es, digamos, el concepto que os he comentado anteriormente de tratar de cambiar esa imagen que tenemos del residuo como un dolor de cabeza, un gasto, un problema para la empresa y tratar de perseguir un residuo cero, aunque sabemos que es imposible obtener una eficiencia al 100% en el tratamiento de los residuos, pero tratar siempre de buscar las mejores soluciones técnicas y económicas para cada problema en concreto, es decir, tratar de adaptarnos a la situación real del cliente, la situación real de la región y la situación real del sector. Un ejemplo muy claro pues puede ser, por ejemplo, tratar de desarrollar tecnologías muy punteras en algunos entornos en los cuales pues la logística o la idiosincrasia de la región no te permita tener ese tipo de soluciones técnicas. Pues el caso más concreto, más clave, digamos, pues en alguno de los proyectos que estamos tratando de desarrollar en algún país africano, en el cual, pues bueno, nos piden que desarrollemos soluciones técnicas automatizadas con unos equipos muy punteros, muy delicados, que requieren de personal técnico formado y con una, digamos, con una red eléctrica estable, ¿vale? Para conseguir las mayores eficiencias, es decir, que no tengas ninguna parada de la planta, en algunas regiones en las que pues, no tenemos una estabilidad en la recepción de electricidad, en la que no existe personal local formado adecuadamente para la realización de los trabajos o para los que la logística, el hacer llegar piezas de repuesto, pues sean demasiado caras. Además, que en el caso de implementar un tipo de planta de este estilo en comunidades que realmente necesitan puestos de trabajo y una mejora de la calidad de vida, pues bueno, pues en estos casos muchas veces se opta por soluciones manuales, de separación manual, que no solamente que es verdad que pierdes parte de la eficiencia, pero por el otro lado, pues estás creando puestos de empleo en el país y además pues vas a tener unas eficiencias que
digamos, las eficiencias reales no van a ir tan lejos de las eficiencias que tendríamos con una planta automatizada por estos cortes en la luz, por los problemas que puedes tener de logística o por los problemas de encontrar a personal formado que sea capaz de operar este tipo de equipos, ¿vale? Bueno, aquí es donde os quería poner un vídeo. Vamos a ver un segundo, que os lo pongo por aquí. Vamos a ver. Este es el vídeo. Esto tendría que tener sonido, pero no lo tiene. A ver, os cuento. Bueno, esto que estáis viendo aquí ahora mismo, esto es Kinshasa, es en el Congo. Tiene alrededor de, vamos, esto es un cálculo así por encima, pero son alrededor de unos 180 kilómetros de río totalmente lleno de plásticos. Y además os invito a que, bueno, el incendio, os invito a que miréis que incluso países en los que en nuestra mente aparecen como países con un gran desarrollo, bueno, esto es la India, ¿vale? Esto es un río en la India, en los que digamos que por el desarrollo turístico pues deberían tener un control mejor de los residuos, pues no es así. El caso, por ejemplo, de Egipto. Egipto os invito a mirar por el Google Earth o el Google Maps por la parte de satélite, mirar los dos brazos del río, Rosetta y Damietta, y directamente desde el satélite podéis ver el plástico en el río. Realmente ríos de plástico, ¿vale? Esto que veis aquí son las playas con todos los residuos que acaban muchas veces en las playas, ¿vale? Es muy triste muchas veces ver, no sé si os ha llegado a la noticia, que muchos países europeos han estado enseñando durante los últimos años resultados en el reciclaje bastante buenos. Es el caso, por ejemplo, de Finlandia, pero porque contabilizaban como reciclaje, por ejemplo, el separar el plástico y enviarlos a países del sudeste asiático, donde allí se perdía la trazabilidad, digamos, del material. Muchas veces ese material que en principio se iba a utilizar como combustible para plantas de producción, cuando llegó la crisis y muchas de las plantas dejaron de producir, no dejaron de recibir este residuo, sino que lo que se dedicaron fue a almacenarlo en vertederos a cielo abierto, vertederos descontrolados en sus países. Entonces, es decir, muchos residuos de origen europeo que en Europa se han contabilizado, europeo, americano o del primer mundo, que muchas veces se contabilizaban como residuos, digamos, reciclados, tratados o valorizados, digamos, ¿vale? En los balances, muchas veces su destino final no era el más adecuado y acababan en los vertederos, ¿vale? Y eso hay algunos estudios realizados, hay uno del King's College, que bueno, pues esto empezó a saltar a la luz cuando empezaron a encontrar residuos de origen, por ejemplo, americano o residuos de origen, parece que era de origen alemán, pues en playas de países del sudeste asiático. Y tirando del hilo, pues llegaron a la conclusión que gran parte de estos residuos no es que hubiesen viajado desde Estados Unidos o desde Europa por el mar, sino que estos residuos habían viajado en containers y habían acabado en vertederos o directamente en vertidos descontrolados en estos países. Esto es una planta en Aruba, en la isla de Aruba, con nuestra tecnología, y procesa unas 10 toneladas de pellets a la hora, ¿vale? Ahora os voy a explicar todo esto más a fondo. Vale. Esto aquí. Vale, seguimos. Vale, el concepto y las fases de revalúo de nuestra propuesta de solución adecuada a cada situación, ¿vale? Nosotros trabajamos principalmente con tres tipos de equipos, ¿vale? Con equipos de separación y clasificación. No tenemos tecnología propia, tratamos de buscar aquellos proveedores que puedan darnos las soluciones que más adecúen a las necesidades y obviamente a la economía del lugar. La idea siempre es tratar de desarrollar proyectos que per se sean viables, es decir, que no requieran del apoyo institucional para poder ser viables económicamente. ¿Por qué? Pues porque muchas veces y en muchos países no podemos contar con una estabilidad a la hora de las tarifas, por ejemplo, de tratamiento de residuos, o incluso si no legalmente no hay modificaciones, no podemos estar esperando que a lo mejor el gobierno local por problemas económicos pues no nos puedan pagar en 6 meses, en 7 meses. Entonces siempre tratamos que la viabilidad del proyecto dependa exclusivamente de los productos obtenidos en los procesos
los procesos de valorización material y energética, ¿vale? Pues eso, separación y clasificación de residuos. Tenemos una tecnología que se llama Revastex, que sirve para la obtención de etanol y otros subproductos a partir de la fracción orgánica y la celulosa de los residuos, ¿vale? Y la meriólisis. Termólisis, meriólisis es el mismo. El concepto meriólisis es para el mercado hispano y la termólisis lo utilizamos para el resto de mercados. Al final es una pirólisis mejorada que os explicaré ahora después, ¿vale? Bueno, clasificación de los residuos, esto no quiero que nadie ponga el grito en el cielo, esto es una clasificación directamente para entendernos. Hay una jerarquización muy extensa, bastante detallada a nivel europeo y su transposición en España, ¿vale? Esto simplemente nosotros para entendernos qué hacemos con cada residuo, de qué nos sirve y qué procuramos obtener de cada cosa. Se recibe el residuo y luego lo que vamos a hacer es separarlos entre valorizables, no valorizables, ¿vale? Y con poder calorífico y sin poder calorífico, ¿vale? Los materiales inertes no valorizables, ¿vale? Que no sirven, digamos, primariamente para nada, pues bueno, se tratan de separar y se mandan a un vertedero especializado en ellos o se trata de buscar alguna salida. Este es un caso bastante curioso. No en el caso de los residuos sólidos urbanos, pero sí los residuos de la construcción. Los áridos, en un principio, tenían unos costes muy bajos en el mercado. Es decir, muchas veces todo lo que se obtiene de residuos de la construcción, lo que se considera áridos con una granulometría específica, pues bueno, muchas veces te costaba mucho más deshacerte de ellos que lo que podías obtener de rendimiento económico. ¿Qué ocurre? Con todo el problema que ha habido del aumento de los precios de los hidrocarburos, el fracking ha empezado a funcionar a gran escala y a requerir de grandes cantidades de áridos. Entonces, por ejemplo, en el mercado americano, en el cual la tonelada de los áridos que se utilizaban para el fracking ha pasado de costar unos $7 a costar casi $70 en cuestión de 2 años. Y es uno de los ejemplos de cómo algo que en un principio pues, no tenía mucha salida más allá digamos, de relleno, ¿vale? Pues puede convertirse dándole una vuelta y dándole un pequeño tratamiento para adaptar la granulometría del mismo para la obtención de un rendimiento económico. Bueno, materiales inertes valorizables, pues en este caso lo que tenemos son los metales férricos, no férricos, el vidrio, ¿vale? Los residuos que son valorizables materialmente, los residuos reciclables, pues tenemos papel, cartón, los plásticos, ¿vale? Y el vidrio. El vidrio aparece 2 veces porque nosotros lo consideramos en 2 tipos. El vidrio que no se ha roto, las botellas, por ejemplo, de Coca-Cola que no están rotas, que no están dañadas, que directamente pues, se limpian, se esterilizan, se pone la etiqueta nueva, se rellenan, se cierran y otra vez están en el mercado, que tienen un valor incluso 40 veces superior, dependiendo del mercado, al vidrio, digamos, roto. Es más, el vidrio roto en la mayoría de los mercados del mundo no es viable reciclarlo, ¿vale? Económicamente o no es muy eficiente reciclarlo si no tienes un apoyo estatal o de alguna manera ya sea o bien por incentivos fiscales o bien sea por incentivos económicos, ¿vale? Bueno, el resto que nos queda, que es, digamos, ese rechazo de esos plásticos que de alguna manera no se puede reciclar, el papel, el cartón que está dañado, que no hay nadie que pueda tratarlo, que lo reciba ninguna fábrica que quiera tratarlo, las gomas y el resto de residuos, pues esto es lo que se puede utilizar para su valorización energética, ya sea por un proceso de Revastex o bien sea por un proceso de meriólisis, ¿vale? Bueno. La clasificación de residuos no me voy a meter mucho porque más adelante os voy a contar una planta, un ejemplo de planta, un esquema, ¿vale? Pero bueno, hay infinidad de equipos que funcionan para cada tipo de necesidad prácticamente, pero bueno, lo principal es que la mayoría de los equipos lo puedes agrupar en equipos que separan a partir de la densidad densidad y forma del material y otros que van mucho más allá y lo que separan es, digamos, por las propiedades físico-químicas de estos materiales. Bueno, trituradores, eporadores, balísticos, los de decantación, pues serían los típicos equipos que separan, ya sea es por la gravedad y por la forma y por la densidad del material, ¿vale? Y luego tenemos los otros que van a separarnos pues, por las características intrínsecas de cada material, los electroimanes, los equipos de inducción magnética, los ópticos, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo de una planta que os voy a explicar ahora después, más detalladamente, ¿vale? Y tenemos aquí todas las partes. Luego después podemos volver, si no queda muy claro en el esquema, podemos ver y lo puedes ver aquí en el 3D, ¿vale? Bueno, seguimos.
Rebastex. Rebastex al final es un proceso que el ser humano lleva haciendo desde hace milenios, que es, digamos, la fermentación alcohólica, ¿vale? Pero a partir de residuos orgánicos y de manera industrial. Lo que nosotros hacemos es trabajar con almidón, celulosa y azúcares libres para, con una preselección de levaduras, ¿vale? Obtener etanol y una serie de subproductos. El proceso para los tres tipos de materiales es muy parecido, con ligeras variaciones entre ellos, ¿vale? Lo primero que tenemos es un pretratamiento y una hidrólisis. Pretratamiento, en el caso de tener azúcares libres, lo único que vamos a hacer es un pretratamiento, es un triturado muy fino, con la aplicación de agua a una temperatura, no llega a hervir, pero vamos, una temperatura de alrededor 70-80 grados, para de alguna manera soltar estos azúcares y que sean accesibles por parte de las levaduras. En el caso de tener almidón y de querer tratar el almidón y la celulosa, lo que vamos a hacer es que aparte de esto vamos a necesitar, digamos, un pretratamiento más específico. En el caso del almidón es el mismo que los azúcares libres. En el caso de la celulosa necesitamos un triturado mucho más fino y aparte la aplicación de vapor a alta presión y a alta temperatura, y aparte en el almidón vamos a necesitar entre 4 o 5 horas de un proceso de hidrólisis, que lo que supone es la aplicación de unas enzimas con agua a una temperatura elevada para de alguna manera romper estos almidones y hacerlos más digeribles por parte de la levadura. En el caso de la celulosa, lo que vamos a hacer es hasta 48 horas vamos a tener que mantener este proceso de hidrólisis para de alguna manera hacer estas celulosas digeribles por parte de la levadura. Después de esto, una vez que tenemos el material que vamos a fermentar, se aplican las levaduras y se produce el proceso de fermentación en el cual pues, obtenemos el alcohol deseado, el etanol deseado. Después de esto se separa el resto sólido que se va a secar, después se destila el alcohol y lo que obtenemos pues, es una serie de subproductos. Si lo que trabajamos es con material que tiene una trazabilidad, es decir, si lo que tenemos es residuos agrícolas, por ejemplo, que sabemos que no tiene ningún tipo de químico, ningún tipo de contaminante, lo que vamos a obtener, este residuo sólido secado, va a ser un DDGS, que se puede utilizar como aditivo para los piensos alimenticios, compuesto principalmente de fibras y aminoácidos. En el caso de que no tengamos una trazabilidad, que sea, por ejemplo, el orgánico que viene mezclado con el resto de residuos, pues lo que vamos a obtener es un material que se puede utilizar como compost. Depende de la legislación de cada país. Hay países en los que se está utilizando como mejorante del suelo, ¿vale? Y hay otros en los que pues, no se puede hacer mucho. En Europa, la verdad que los estándares son bastante duros y es bastante difícil darle salida. Sin embargo, a la otra parte que nos queda, digamos, hay dos partes sólidas. Una parte sólida es en el proceso de pretratamiento e hidrólisis, es una parte sólida que es la que se puede utilizar como mejorante del suelo, y luego tenemos una vinaza que se obtiene del proceso de fermentación, que es, digamos, los pozos del vino. Si cogéis una botella de vino que lleve bastante tiempo, pues abajo puede tener unos pozos, unos pequeños residuos sólidos. Esto sí que se puede utilizar en unas mezclas adecuadas, nunca por debajo de una parte por cada 16, se puede utilizar como fertilizante, ¿vale? Pero eso sí, nunca como fertilizante para producción agrícola, para consumo humano. Se podría utilizar o bien para animales o bien para la obtención de combustibles, que es lo que hacen, por ejemplo, en las plantas de Brasil. Esta tecnología es de origen brasileño. Hay una planta piloto en Lisboa, pero en Brasil lo que hacen es que cultivan para dar pienso a los animales, cultivan soja principalmente y maíz. Y el resto que les queda del cultivo es lo que se está utilizando para obtener etanol. Y luego este resto, esta vinaza que obtienen, la están utilizando de fertilizante para los propios campos. En el caso de tener almidón y celulosa, de estar procesando almidón y celulosa, lo que vamos a obtener también son una serie de aceites que se van a poder utilizar para procesos industriales para obtener biocombustibles, ¿vale? Luego después, el dióxido de carbono, que es un subproducto de la fermentación. Nosotros en un principio nunca nos lo habíamos planteado, ni siquiera los brasileños nunca se lo habían planteado como un producto al que se le pudiese dar una salida en el mercado, una salida económica. Simplemente era un problema. Pues en uno de los clientes con los que estamos trabajando actualmente, que es una cooperativa en Valencia, llegamos a la cooperativa en la primera reunión y nos encontramos con que tiene unos depósitos enormes a la entrada de la cooperativa. Esta cooperativa se dedica a la producción de caqui. Y el caqui tiene una peculiaridad, que no puede comerse directamente según lo recoges de la rama. Tienes que o bien esperar a que madure,
¿vale? Fuera de la rama, o bien acelerar esta maduración. ¿Y cómo lo hacen? Con atmósferas ricas en dióxido de carbono. Con lo cual, la idea es acumular este dióxido de carbono, enviarlo a una planta de procesamiento, una planta, el actual proveedor de dióxido de carbono, para que de alguna manera en la factura final anual que van a recibir, que reciben del dióxido de carbono que consumen, pues le descuenten la parte que ellos están proporcionando. Bueno, este es un esquema del proceso de Rebastex. Llega el residuo, se realiza el pretratamiento de la hidrólisis, se extraen los azúcares y el resto de compuestos, se mandan al proceso de fermentación, se obtiene el etanol, se destila, parte del agua destilada se revierte a la hidrólisis, otra parte de ella se puede utilizar para usos industriales. El desecho sólido, pues bueno, en Europa las opciones son o bien compostaje y la verdad que muy poca salida. En la mayoría de las plantas que yo conozco, lo que están haciendo una vez bioestabilizado el material, lo que se hace es mandarse a un vertedero, a depósito, o bien la otra opción que se podría hacer siempre y cuando económicamente sea viable es utilizarlo como materia base para el proceso de termólisis, para la meriólisis, para la obtención de otros combustibles. Bueno, este es el modelo de una planta de Rebastex. Esta planta es la que os he comentado antes con el tema de la cooperativa. Es una cooperativa que tiene bastantes problemas porque alrededor del 15% del material del producto que llega a la planta, no os estoy diciendo lo que queda en el campo, sino que llega a la planta, alrededor del 15% se desecha porque no tiene la forma adecuada, porque no tiene el tamaño adecuado o el color adecuado. Es un problema que es común a toda Europa, es decir, nosotros no somos ya competitivos en la producción de productos agrícolas que no sean premium. Es decir, nadie está dispuesto a pagar un precio elevado por fruta que de alguna manera no cumple con los estándares a los que estamos acostumbrados. Es decir, no es cosa del sabor, sino a la vista. Cualquiera de vosotros podéis ir a cualquier supermercado, cualquier Carrefour, Eroski, yo qué sé, Mercadona, y todos los tomates son iguales, todas las naranjas son iguales, más o menos son mismo tamaño, mismo color, misma forma, y ninguna de ellas tiene ningún tipo de picadura. Estas picaduras o estas variaciones no hacen a la fruta peor, sino que simplemente pues ya no se considera premium, y con lo cual no se le puede dar salida. ¿Qué hacen la mayoría de las cooperativas? Tratan de darle salida como alimento para los animales. El problema es que la recolección de la fruta, en este caso, se produce en un periodo muy corto de tiempo, con lo cual al final no existe esa cantidad de animales suficiente como para darle salida a todo esto. Entonces, para que os hagáis una idea, de este 15% de los cítricos, por ejemplo, que están perdiendo cada año, entre el 15 y el 20%, más de la mitad no son capaces de darle salida ni como materia prima para zumos, ni como pienso para animales, con lo cual acaba en un vertedero. Entonces, pues bueno, la idea es con estas frutas, con este destrillo de la fruta y con salvado de arroz y harina de arroz y de otros cereales, digamos, unos productos que muchas veces no son capaces de darle la salida que ellos quisieran, pues tratar de obtener etanol y una serie de subproductos que den algún rendimiento económico y que este material no acabe en un vertedero o directamente acabe en el propio campo porque el agricultor no lo recoge. Bueno, este es el esquema de la planta, para que os hagáis una idea. Se recibirían unas 215 toneladas por día de residuos, mezcla entre destríos y subproductos del arroz. Se realiza el proceso de pretratamiento de hidrólisis con unas amilasas. En este caso se procesa azúcares libres y almidón. Se produce el proceso de fermentación. El CO2 se recoge para su procesamiento posterior. El DDGS que se obtiene tiene un punto muy positivo, que es que todo el residuo sólido que se está obteniendo, que antes pues no se le podía dar salida porque terminaba pudriéndose al tener un alto contenido en agua, al tener ahora un material que está seco y que tiene una durabilidad mucho mayor, pues tiene mayor salida que antes. El etanol y los aceites se van a enviar a la refinería que actualmente está proveyendo a la cooperativa de combustible, con lo cual al final revierte en el propio proceso. Y aquí hay una pregunta que os hago. ¿Qué es lo que le faltaría a esta planta para ser completamente circular? ¿Qué se os ocurre? Esto vale también para los profesores. ¿Qué haríais para que esta planta sea completamente circular? ¿Qué le falta? ¿Se os ocurre algo o no? ¿Comentas que se produce energía suficiente para autoabastecimiento o es una No, parte solo? aquí no hay energía. Vamos muy bien, vas muy bien encaminada. Es
aquí no se produce energía, en este caso se producen combustibles, exactamente. Hay una gran necesidad energética en el proceso de hidrólisis y en el proceso de destilado. ¿De dónde creéis que podríamos obtenerlo para para conseguir esa circularidad? Es una cooperativa lo que tenemos aquí. Si hay exceso de residuo, ¿no? Al principio, que es de tipo orgánico, se podría hacer Hay, hay combinar. un, hay un residuo mucho más disponible que tiene un poder calorífico mucho mayor y que realmente en la mayor parte de las zonas agrícolas no se le da la salida que se le debería dar. Las podas. Es bastante habitual que los agricultores hagan la quema de las podas directamente en su campo sin producir nada. Sí, sí, sí. Es una cooperativa, con lo cual tiene una cantidad de podas increíble y aparte el municipio también nos pasaría todo lo que es residuos de la poda. Entonces la idea es tener una caldera de biomasa que es la que va a alimentar el proceso de hidrólisis y el proceso de destilado. De esta manera lo que conseguiríamos sería tener una circularidad. El único punto aquí, digamos, que no sería circular, que faltaría es la electricidad. Pero en el caso de la cooperativa sí que podrían demostrarlo porque tiene una pequeña planta fotovoltaica. Con lo cual realmente lo que estamos haciendo es tratando un residuo y de una manera circular recuperando el máximo posible y minorando al máximo el impacto que tiene sobre el medio ambiente. No sé si lo veis, que no hay ningún tipo de subproducto, digamos. Mira, Mirari está con la mano levantada, que quiere hacer algún Sí, comentario. sí, por Sí, supuesto. a ver, en este momento, de hecho, cuando hablas con los forestalistas, sin tener que irnos a las podas ya de frutales, siempre se ha dicho que ahí había cuando van al bosque, cortan el tronco y dejan un montón de cosas allí que también sería algo equivalente a las podas y siempre ha habido ese problema del aprovechamiento. El problema de las ramas y de las podas es la gestión en sí y Sí. cómo lo metes a la caldera. O sea, si haces atillos o lo cortas, aunque ahora he visto que en Italia ahora han empezado a hablar de microastilla. Ujú. O sea, astillarlo a tamaños más pequeños que para luego se puedan utilizar en calderas de pellets. O sea, quiero decirte que ya se está pensando en la adaptación, pero más que nada el problema que ha habido con las podas es que ocupan mucho volumen Sí. si las tienes como podas. Y la gestión de la poda en sí a veces puede ser problemática. Exacto, eso totalmente de acuerdo, pero por ejemplo en el municipio sí que las retiran y luego en el tema de la cooperativa al final las distancias no son muy grandes y la idea es tener una peletizadora que genere estos pellets para después utilizar las podas como biomasa para Vale, la entonces caldera. serían aserrín, Ujú, pelletizar y ujú. luego, ya bueno, eso también tiene su carga energética. Sí, por supuesto, pero bueno, de alguna manera es de lo más, nunca sé, como he dicho antes, es imposible obtener un 100% porque no hay ninguna máquina que tenga una eficiencia del 100%, pero Sí, de no, alguna pero manera, por ejemplo, la opción que yo te estaba comentando sí, es muchísimo más sencilla y el tipo de caldera sería parecido, porque tú estás haciendo pelletizar para utilizar en caldera de pellet. sí. Si se microastilla, hay ya sistemas de alimentación para caldera de pellets con la Ujú. microastilla. Entonces, simplificarías proceso y sería Pues, y sería más sostenible y más pues barato. es interesante. Si luego me puede mandar la Sí. información, porque Sí, es interesante. A Bebión me ha mandado en la última circular, pero te mando la info. Vale, perfecto. Nosotros propusimos hace poco, bueno, hace poco, ya hace casi un año, en un foro que hubo de empresarios de la raya, de la frontera entre Portugal y España, para el tema de prevención de incendios. Hay un problema muy gordo con el tema de la gestión de las masas forestales. No solamente en España, sino es en toda Europa. Porque al tener, digamos, estas regiones que se están vaciando, no hay un control real ni una limpieza de las zonas forestales. Y el problema que hay es que siempre dependes para hacer ese desbrozado de la voluntad política. Es decir, tener un gobierno detrás que realmente lo apoye. Entonces, puede ser que un año lo tengas, puede ser que otro año no lo tengas. Entonces, una de las maneras de hacer viable
Este desbroce es utilizar tecnologías, no solamente la nuestra, hay más tecnologías que funcionan también en la digamos, valorización energética de los residuos de las podas, pero de alguna manera sería una forma de hacer económicamente viable este desbrozado del monte y que no solamente sea un coste para las arcas públicas, sino que sea una fuente de ingresos y una fuente de trabajo. No sé cómo lo veis. Tiene buena Sí, pinta. sí, totalmente de acuerdo y de alguna manera cambiar la imagen generalizada que hay en la opinión pública de que el uso del recurso forestal significa arrasar con el bosque primario y no es eso, Sí, es mantener el bosque sano, es utilizar pues, el porcentaje que crece y es retirar lo que hace falta para que no haya incendios y no haya plagas, no es eliminar pues, biodiversidad ni hacer, bueno, claro, se podría hacer mal, ¿no? Pero sí. no es el objetivo, es aprovechar ese recurso de una manera sostenible, no haciendo un abuso eso, pues una extracción intensiva, ¿no? Exacto, exacto. Es que uno de los problemas que ha habido este verano pasado, ha habido unos incendios muy fuertes en toda la zona de Zamora y en Extremadura, y es que ha habido algunos de los incendios que han tenido problemas. El incendio ha sido mayor de lo que se esperaba por el tiempo de reacción. Como hay muchas zonas que están ahora despobladas, antiguamente pues teníamos una población en toda Europa muy ruralizada, en la cual pues si había un incendio era cuestión de minutos que hubiese alguien cerca para enterarse. Ahora hay algunas zonas en las que pueden pasar horas hasta que se den cuenta que hay un incendio. Entonces, hay un problema muy gordo en la gestión ya no solamente la gestión de que el monte no está desbrozado como debiera, sino que también se está produciendo una gran pérdida de población rural. Entonces, el tema de utilizar estas tecnologías para, de alguna manera, hacer viable el desbroce no solamente te ayuda de forma económica en la parte, digamos, de desbrozamiento, sino que vas a fijar unos puestos de trabajo, porque se necesita trabajo de manera intensiva, que va a hacer que no se pierda esa población. No sé si me explico. Esa era la idea con la que acudimos a este foro. Oye, ¿algún comentario sobre lo que estabais Sí, diciendo de la manera de tratar esa poda? Bueno, o sea, evidentemente va a ser mucho más eficiente una caldera de pellets, pero podría ser una caldera de astilla también y no habría sí. ni siquiera que llegar a tamaño de microastilla, ¿no? O sea, bueno, pues hacer un astillado para intentar homogeneizar un poco el tamaño de partícula y mejorar la eficiencia en la combustión y utilizar ese recurso, ese residuo y listo, ¿no? No, Sí, la cuestión con la microastilla es que la poda tiene un diámetro muy, muy, muy corto. Entonces, astilla formal como la que se utiliza para las calderas de esto no la podrías hacer o solo la podrías hacer con un porcentaje muy bajo. Si te vas a microastilla, a Ya, microastilla sí puedes llevar las ramas y las podas. vale, vale, ujú. vale. Bueno, pues esa es la propuesta que se ha hecho en Valencia. La situación actual, estamos pendientes de la cooperativa. Cooperativas son muy complicadas poner de acuerdo a todos los cooperativistas y están todavía en proceso de decisión si van o no van. Si van o no van, no es que el proyecto vaya adelante o no. Es decir, si el proyecto es suyo o lo ceden a un operador y son solamente proveedores de la materia prima. ¿Vale? Bueno, aquí Mira, os... perdona, Diego. Sí, Antes de pasar sí, te leo una pregunta que han puesto en el chat. Dicen, entiendo que al usar las ramas para su posterior uso, ¿cómo se trataría el tema de la humedad, referido al tema del secado? O sea que, claro, la poda, pues sí, es verdad que normalmente se recoge con un porcentaje de humedad elevado. Entonces, ¿se plantearía una etapa de secado, secado natural, secado forzado? ¿Cómo se plantearía esa pues parte? la verdad es que lo más eficiente yo creo que sería un secado natural, porque, porque lo que estamos buscando aquí es aprovechar al máximo la energía. Si tenemos que también secarlo aparte, Eso, va a ser complicado. el coste no Y merece. exactamente, exactamente. Entonces, es algo que hay que ver. Es decir, esta solución, esto es un extra. Como veis, no está puesto en el diagrama porque está a debate todavía. Eso al final, igual que el tema del peletizado, nosotros hemos dicho que lo que mejor sale es tener un sistema de peletizado único y que traigan la poda a la planta, pero hay muchos cooperativistas que tienen ya su propia peletizadora para uso privado, digamos, y que prefieren lo otro. Entonces, pues bueno, es algo que al final tiene que decidir el cliente, no es nuestro, digamos.
Sí, pero vamos, estamos de acuerdo totalmente en que Sí, con un secado natural bien planteado, sobre todo en una zona climática como puede ser el Mediterráneo, sería sí, más que suficiente para bajar la humedad, pues eso, en un tiempo razonable a un porcentaje en el que sea ya eficaz la combustión posterior. exacto, exacto, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí tenéis los datos más o menos de la producción por día y por año. De todas formas, esta presentación os la voy a mandar luego después para que le podáis echar un vistazo más en detalle. Si tenéis luego alguna duda, no hay problema, me podéis escribir y trataré de resolver las dudas en el menor tiempo posible. ¿Vale? Bueno, este es el modelo de la planta y los costes. ¿Vale? Bueno, con la meriólisis, os cuento rápidamente. Supongo que todos sabéis lo que es un proceso pirolítico. Un proceso pirolítico al final es una termodescomposición de un material, ¿vale? Sin presencia de oxígeno. Que nos diga que no hay presencia de oxígeno, siempre va a haber oxígeno porque el propio pellet dentro lleva oxígeno. No hay nada perfecto, no hay ningún sistema que al 100% pueda hacerlo. Pero bueno, la idea es tener una atmósfera controlada en la cual la cantidad de oxígeno sea la menor posible. ¿Para qué? Para que no se produzca esta combustión. El ejemplo más claro que os podéis imaginar es cuando encendéis una cerilla, ¿vale? Lo que está ardiendo no es la cerilla en sí, sino es un gas que está liberando esa cerilla. Como veis, la combustión se produce por encima del lugar donde se encuentra, donde termina la cerilla. Pues esto, el ejemplo sería el mismo. Es el material entra dentro de una cámara en la cual existe una atmósfera con una cantidad de oxígeno mínima, ¿vale? Hablamos de entre un 1 y un 3%, en la cual el material se calienta hasta que se produce ese proceso de licuefacción o el proceso de gasificación, en la cual vamos a obtener una serie de combustibles. Los equipos con los que nosotros trabajamos y en lo que digamos que es puntero, esta tecnología es muy antigua, esta tecnología tiene más de 100 años, digamos, el proceso pirolítico. Lo que tiene puntero esta tecnología no es tanto el proceso en sí, sino las eficiencias que se obtienen y el hecho de que los equipos trabajan 8.000 horas al año. 8.000 horas, para que os hagáis una idea, son alrededor de 11 meses, 24 horas y un mes de parada técnica para mantenimiento. Los equipos funcionan entre 450 y 1050 grados. En función del tipo de material que tengamos y el tipo de combustible que queramos obtener, pues vamos a jugar con temperaturas, presiones y tiempo de residencia. Si lo que buscamos obtener es maximizar la fracción de combustible gaseoso, de gas de síntesis, lo que vamos a necesitar es un tiempo de residencia mayor, una presión inferior y un tiempo de residencia mayor, una temperatura mayor y una presión inferior. Si lo que buscamos es obtener una fracción líquida mayor, lo que vamos a necesitar es un tiempo de residencia inferior, una temperatura más baja y una presión más alta, ¿vale? Siempre vamos a estar jugando con una serie de parámetros en función del tipo de material, tratando siempre no solamente de ver qué combustible nos interesa más, sino el tipo, la morfología que tenemos de cada material. Hay materiales que gasifican y hay materiales que liquifican. Y luego hay un gran baremo entre materiales que hacen ambas cosas, pero que son más eficientes o dar una proporción mayor de cada tipo, ¿vale? Bueno, luego aparte de esto, el plus que tiene esta tecnología es que las plantas, los equipos son de forma modular. Si los veis aquí en las fotografías, para que os hagáis una idea, un equipo de 2 toneladas hora se puede transportar en 4 trailers. Son el reactor en un trailer, otro trailer para container, que diga, un container para el reactor, un container para el equipo de limpieza del gas y luego otros 2 containers con equipo auxiliar, tuberías y demás. Con lo cual, de esta manera lo que hacemos es reducir mucho los costes en el transporte, en el montaje y luego después, posteriormente, en el mantenimiento. ¿Vale? Tenemos equipos que funcionan. La más pequeña, tenemos algunas plantas muy pequeñitas que no son industriales, que son de 50 a 200 kilos hora, pero las que son de uso, digamos, industrial, van desde los 500 kilos hasta las 5 toneladas, siendo las más eficientes las de 2 y 3 toneladas hora. ¿Vale? Entonces, para que os hagáis una idea, un equipo normal, que son los de 2 toneladas, procesan unas 16.000 toneladas de pellets cada año. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una planta que estamos desarrollando en Almaty, que es la que os voy a explicar ahora de ejemplo de planta. Tenemos aquí los dos, a ver si veo el puntero, tenemos aquí los 2 reactores, la alimentación, ¿vale? Los equipos de limpieza de los gases, ¿vale? Y esta es la salida de la fracción sólida del carbón que se obtiene,
¿vale? El equipo funciona, no sé si me haréis la pregunta posteriormente, pero bueno, la manera de evitar que entre oxígeno es mediante la utilización de nitrógeno. En este caso, en Almaty, la planta es pequeñita, con lo cual el nitrógeno, de tener una planta productora de nitrógeno, lo que trabajamos es con bombonas de nitrógeno que compramos a un proveedor, ¿vale? Bueno, aquí tenéis los equipos, ¿vale? Y bueno, los combustibles que se obtienen del proceso de meriólisis, ¿vale? Son 3 combustibles. Es una fracción sólida, que es un carbón. Ese carbono, ese coque que se obtiene, la denominación va a variar en función de la proporción entre carbono y ceniza que tiene esta fracción sólida. Y biochar. La diferencia, pues el tipo de material de input. Si lo que tenemos es una mezcla de residuos, compuesto principalmente plástico, papel y orgánico, lo que vamos a obtener es un negro de carbón, que es lo que se obtiene, digamos, si tocáis una chimenea, el negro que tiene la chimenea, ¿vale? Si lo que tenemos es, un material orgánico, puramente orgánico, del cual tenemos una trazabilidad, lo que vamos a obtener es un biochar que se puede utilizar como mejorante del suelo. Luego vamos a obtener una fracción gaseosa, ¿vale? Que va a estar compuesta entre el 20 y 25%. Esto es de media, depende también, va a variar en función de la morfología y de los estándares que fijemos. Alrededor del 20-25% de hidrógeno, 30-35% de metano y el resto van a ser trazas de otros hidrocarburos y monóxido y dióxido de carbono. Vamos a obtener también un bunker fuel, ¿vale? Un fuel bunker, que es una especie de diésel pesado, parecido al diésel de los barcos, pero con un contenido de azufre superior al que está fijado por los estándares marítimos, con lo cual para su utilización directamente como combustible de barco habría que realizar un proceso de desulfurización. ¿Vale? El fuel bunker que se obtiene tiene alrededor de un 0,7% de azufre, cuando el límite que imponen los estándares marítimos es un 0,5%. Aparte de esto vamos a obtener un calor, ¿vale? El propio reactor muchas veces va a tener situaciones en las que el proceso va a ser exotérmico, ¿vale? Va a producir más calor del necesario, vamos a tener que incluso cortar la alimentación. Se me ha olvidado comentaros. Los equipos, la idea es que no se necesita un aporte energético externo. Alrededor de entre el 8 y el 20% del combustible producido por el reactor se reutiliza para mantener el proceso dentro del reactor. Aunque a veces si el material que se está utilizando es con un alto contenido calórico, se va a obtener un proceso exotérmico que va a producir más calor y vamos a tener que cortar la alimentación de alguna manera para evitar que la temperatura llegue hasta un punto que pueda dañarse el equipo, ¿vale? Pero aparte de esto tenemos unos sistemas de enfriamiento del equipo, de los cuales se obtiene el calor que posteriormente, que es este calor que aparece aquí, que es el que se va a utilizar pues, bueno, para procesos industriales o en la mayor parte de las plantas para el secado del RDF, del combustible derivado del residuo, que se utiliza para los pellets, ¿vale? Bueno, el mejorante de suelo que ya os he comentado. Bueno, la generación de la energía tampoco me voy a explayar mucho en ello porque yo creo que es fácil de entender. Al final lo que se hace es que se utilizan estos combustibles una vez limpios y listos para su utilización, pues bueno, se pueden utilizar para la producción de electricidad. Para que os hagáis una idea, con 2 toneladas de pellets lo que se suele obtener son entre 2 y 4 megavatios de electricidad lista para volcar en la red por hora, ¿vale? Esto siempre y cuando contemos con unos generadores con unas eficiencias bastante altas. Lo que nosotros procuramos trabajar es con generadores con eficiencias de entre el 38 y el 42%. Y eso sí, nunca menos del 35%. ¿Vale? Este syngas que se está utilizando para la generación de electricidad obviamente necesita un proceso de rectificado en el cual se elimina el monóxido de dióxido de carbono y se readecúa para su posterior utilización como combustible para la generación eléctrica. Trabajamos principalmente con Jenbacher, Caterpillar y Siemens, ¿vale? Y al final la solución de rectificado suele venir con los propios generadores. Nosotros al final lo que hacemos es acudir con la composición esperada del gas y el proveedor de los generadores es el que nos viene con la solución técnica. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de las emisiones de las emisiones de una planta de meriólisis comparado con otras formas de emisión, ¿vale? Esto sería para una planta de 1 tonelada hora, ¿vale? Esto no es la generación eléctrica, esto es solamente el proceso de descomposición térmica. Bueno, esta es una planta en Eslovaquia.
Es una planta pequeñita, 1 tonelada hora. Trabaja principalmente con residuos sólidos urbanos, con el RDF, ¿vale? RDF, CDR en español, combustible derivado de residuo, ¿vale? Y con residuos de la fabricación de muebles. Y se dedica principalmente a la producción de electricidad. Y aquí había un vídeo, os lo voy a poner, aunque no sé cómo vamos de tiempo. Bien, bien, no hay problema. No hay problema por el tiempo. Yo creo que vamos en hora perfectamente. Antes he visto que tenías en el ordenador, en la pantalla al compartir, cancelado el volumen, que igual es por eso que no se está oyendo el vídeo. Tenías por ahí un simbolito del volumen que estaba tachado. Sí, a ver un No segundo. sé. A ver un segundo. Espera. Puede ser. ¿Aquí? ¿Por aquí? Sí, aquí abajo aparecía, en la esquina izquierda de abajo aparecía el típico simbolito del altavoz y estaba tachado cuando has cargado el vídeo anterior, el primero. Ah, vale. Vamos a ver un segundo. Le voy a dar al vídeo. Aquí le estoy dando ahora mismo. Aquí, mira, eso es, aquí en la pantalla de aquí abajo, Ah, sí. eso es. Pero no, pero eso lo he cancelado yo para poder hablar. No se escucha, ¿no? No, no se escucha, no. Da igual, Nada. bueno, lo vamos Pues, comentando. vale. Lo único, voy a quitarle el sonido yo, porque si no, no me escucho a mí mismo. Bueno, y los subtítulos molestan más de lo que ayudan. Bueno, a ver, os cuento. En la parte 1 es donde está la alimentación. Esto es una planta muy, muy pequeñita. Esto en total tendrá, pues me parece que son unos 1.400 metros cuadrados, ¿vale? Está todo, como lo veis aquí, modular. Aquí tenemos la alimentación en el punto 1. En el punto 2 tenemos un tambor de secado, no tanto para los residuos sólidos urbanos, que en teoría ya vienen secos, sino para la parte del residuo de la fabricación de muebles, de la madera, que muchas veces, más que en la fabricación, en la gestión, en Eslovaquia es un país en el que llueve bastante y, bueno, pues lo traen mojado. Entonces, pues bueno, se pasa por el tambor de secado, que el calor que se utiliza es del que se obtiene de los generadores. Lo que tenemos aquí en el punto 3 es la alimentación al equipo. Esta es una máquina un poco distinta a la que os he enseñado antes. En esta, la alimentación, en vez de eliminar el oxígeno mediante nitrógeno, se hace con vacío, con unas cuchillas, una cámara intermedia en la cual se realiza un proceso de vacío. ¿Vale? Lo que tenemos aquí en la parte 4 es la extracción del carbón. El carbón sale por debajo del equipo y se lleva a un container exterior donde se recoge para utilizarlo en una planta térmica. Es esto de aquí, que veis aquí. ¿Vale? Después el gas se manda al equipo de limpieza. Aquí lo veis, el reactor. ¿Vale? Y el equipo de limpieza de los gases son tres filtros. También hay un equipo, unas torres que sirven para separar el combustible líquido. Aquí se produce muy poquito y lo que se hace es que se manda a una refinería y posteriormente se manda al punto 6, que es donde están los depósitos. Estos depósitos tienen un sistema de homogeneización del gas para que la morfología del gas siempre sea la esperada por los generadores. ¿Vale? No podemos, como la morfología del residuo puede variar bastante, pero de hora a hora, aunque tengamos una media, pues lo que se procura hacer es gestionarlo. Como al final tenemos además unos datos continuos de la composición del gas que se está produciendo, si por alguna razón vemos que el poder calorífico del gas o la composición del gas varía demasiado, pues bueno, ya podemos hacer una selección del tipo de residuo que se está utilizando, del tipo de pellet que se está utilizando para, de alguna manera, mantener siempre una producción estable en cuanto a la morfología y la cantidad de gas. El punto 7 que veis aquí son los generadores. En este caso es un generador Siemens que genera 1 megavatio hora. Es este que veis aquí en la foto. Los gases de escape del generador se utilizan para el secado en el tambor de secado del punto 2 que os he explicado antes. Es esto que veis aquí, estas tuberías. Y bueno, aquí
Para terminar, en el punto 9 está el transformador, la sala de control y las oficinas. Como podéis ver, el equipo, la planta es muy pequeña, digamos. Es decir, que los equipos no ocupan mucho espacio para la cantidad de material que procesan. Vamos a ver, vuelvo un segundo para acá. Vale. Y ya, terminando, os explico la planta de Almaty, ¿vale? Os cuento rápidamente. Almaty es la antigua capital soviética de Kazajistán. Y bueno, durante los últimos años la gestión de los residuos ha sido bastante deficiente, digamos. Este vertedero empieza a funcionar en el 2004. Es un terreno de un particular que simplemente pues, cobra a la gente por llevar los residuos a sus terrenos, tal cual. En el 2007 el ayuntamiento se harta, digamos, y expropia los terrenos y se hace con el control de este vertedero y lo oficializa de alguna manera. Es un vertedero a cielo abierto que no tiene ningún tipo de control, ni impermeabilización, ni nada por el estilo. En el 2014 nuestros actuales socios ganan una licitación para tratar los residuos que entran dentro del vertedero, que recibe actualmente unas entre 100 y 120.000 toneladas año, ¿vale? Y montan una pequeña planta de sorteado manual, de separación manual, que sigue funcionando a día de hoy, ¿vale? Entonces, nuestra idea es mantener la planta de sorteado manual y, aparte, desarrollar una planta de sorteado automática junto con los equipos de termólisis. Bueno, la idea es que vamos a estar recibiendo alrededor de 27 toneladas hora. Son 4.992 horas al año de trabajo en la parte de separación y sorteado. Lo que vamos a hacer es aquellos camiones que sabemos que tienen un contenido mayor de papel y de vidrio, se van a mandar directamente a la planta de sorteado manual, que está compuesta de una cabina de voluminosos y una cabina de separación manual. La cabina de voluminosos es una cabina que de forma visual sirve para, digamos, proteger el resto de la planta de materiales que puedan ser perjudiciales, que puedan dañarla. Pues os podéis imaginar baterías de coches, bombonas de camping gas, una granada de mano que encontraron, que por cierto, eso te debería poner la foto, porque la planta esta día de hoy tiene colgada en plan medalla una granada. Tiran una granada de mano y bueno, llegaron los artificieros, la desactivaron y bueno, al final pues consiguieron hacerse con ella y la tienen puesta como amuleto, digamos, pero balas, cartuchos, un montón de material que pueda ser dañino para la planta. Aquí en la línea de sorteado manual se va a separar principalmente papel, cartón y vidrio. El resto que nos queda se va a juntar con el resto de residuos nuevos que llegan al vertedero, más una cantidad de residuo del vertedero antiguo, porque la idea es utilizar parte de la capacidad, alrededor de un 80% para residuo nuevo, un 20% para residuo antiguo, y serían el equivalente a unas 7 toneladas hora de residuo antiguo que va a ir a la planta de sorteado automático. Se recibe todo este material y de nuevo tenemos la cabina de voluminosos para proteger los equipos, que es esta de aquí, ¿vale? Después de esto lo que tenemos es un Open Crush, es una trituradora primaria. La diferencia entre el Open Crush y una trituradora es la distancia entre las cuchillas. El objetivo principal de este Open Crush es, de alguna manera, permitir homogenizar y romper las bolsas que llegan. En Europa estamos acostumbrados a las bolsas de plástico, que a todos se nos ha roto alguna bolsa de plástico de basura, a todo el mundo se le ha roto alguna vez. Y bueno, el caso es que en este país en concreto lo que utilizan son las típicas bolsas agrícolas o de la construcción. Y esas son mucho más duras y es más difícil romperlas. Entonces este Open Crush te sirve para homogenizar el material y para abrir, digamos, estas bolsas. De ahí se lleva al Seed Drum, que es un trommel, es un cilindro con unos agujeros y una inclinación específica, que lo que nos va a permitir es separar la mayor parte del inerte y del orgánico. Después de esto lo que hacemos es llevar el resto del material, pasa al balístico. El balístico es una especie como de escaleras mecánicas que lo que hacen es que dividen el material. Una vez eliminado el inerte y el orgánico, se va a separar en 3 fracciones. Vamos a seguir separando una parte de los finos que no hayan salido anteriormente en el trommel y se van a separar en 2D y en 3D. 2D va a ser principalmente papel, cartón y plásticos de baja densidad, y en el 3D lo que van a acabar son todos estos containers metálicos y plásticos. El 2D se va a mandar directamente a la trituradora secundaria, mientras que el 3D lo que se va a hacer, el 2D, los finos se recogen en la misma cinta que está por debajo del trommel, que es esta que veis aquí, ¿vale? Uy, me he ido para adelante. Ahí, esta que veis aquí, ¿vale?
Después de esto, después del balístico, el 3D se manda al separador magnético, un imán que lo que nos hace es separarnos las aleaciones férricas. Hay otro separador magnético en la cinta de finos y orgánico, ¿vale? Por cierto, el fino y orgánico lo que se va a hacer es mandarlo a una empresa que se dedica a la biometanización. Cuando ganamos la licitación para la producción de electricidad, tenemos una licitación para producir 32.000 megavatios año de electricidad. Ya tenemos la concesión, participamos en una licitación, en un tender, ganamos el tender y bueno, se presentó, otra de las empresas que se presentó, pues era esta empresa de biometanización. Lo que van a hacer es procesar parte de nuestro residuo. De aquí seguimos. Separamos todo lo que son las aleaciones férricas. De aquí se mandan al separador óptico. El separador óptico son unas cintas de alta velocidad. No es que vayan a la velocidad de la luz, va mucho más rápido que el resto de la planta, por eso se llaman cintas de alta velocidad. Lo que hace es acelerar el material, termina en dos agujeros con una pared entre medias. Lo que hace es que con unas cámaras especiales, por espectrometría, detectan qué tipo de material es el que está pasando, el tipo de plástico, y con unas pistolas de aire comprimido que tienen al final de la cinta, lo que hacen es elevar. Ya tienes la velocidad, digamos, en el eje X, lo que haces es elevarlo al eje Y para que salte por encima de la pared, ¿vale? Después de esto, lo que tenemos es el eddy current, que es un equipo de inducción magnética que nos va a servir para separar las aleaciones no férricas. Y luego ya, como última protección, lo que tenemos es un wind shifter, otra cinta de alta velocidad que lo que hace es que termina en una goma, una banana que le llaman. Lo que hace es que el material que supera cierta densidad cae y el material que no supera esa densidad lo que hace es salta por encima cuando choca. Y todo el resto que nos ha quedado después del wind shifter se mezcla con el 2D que hemos separado anteriormente y se manda a la trituradora secundaria. ¿Vale? Después de esto, la trituradora secundaria se obtiene el RDF, el CDR, compuesto principalmente de papel, cartón y plásticos con algunas trazas de orgánico, y después de esto se manda a un depósito de acumulación. Otra parte de esto se manda al cinturón de secado. El cinturón de secado se alimenta con el calor de la planta de meriólisis. Lo que vamos a hacer es transmitirla mediante glicol, porque en Kazajistán hace bastante frío y si tenemos alguna parada, si utilizásemos agua o otra forma de transporte, pues podríamos tener problemas. Cinturón de secado, una vez que se baja la humedad del 35 al 10% que es necesario para los equipos de meriólisis, se mandan las peletizadoras. Son 3 peletizadoras, uno de los equipos que más sufre. Normalmente trabajan 2 peletizadoras y una está en parada, ¿vale? En reserva, digamos. Después de esto lo que se hace es que se manda un sistema de enfriado, porque el pellet, si se enfría a temperatura ambiente, lo que tiende es a coger humedad y a expandirse. Sin embargo, si se enfría de forma más rápida, pues no se produce este proceso de expansión y de incremento de la humedad. Después de esto se envían los pellets al equipo de meriólisis, 2 módulos de 2 toneladas hora, que lo que se van a enfocar es principalmente la producción de gas de síntesis que se va a utilizar en los generadores para la producción de electricidad. 5 generadores de 1 megavatio, 4 generadores en funcionamiento, 1 en reserva. Y el carbón que nos queda se va a utilizar en la planta térmica de la ciudad de Almaty. ¿Vale? Aquí tenemos los balances de la planta, ¿vale? Del sorteado, de la meriólisis y de los generadores. Esto os lo pasaré después con las emisiones de carbono, ¿vale? Y bueno, ya como último, ya terminando, un diagrama de bloques en el cual os explico los residuos, qué se puede hacer con ellos y qué se puede esperar. Lodos orgánicos, residuo agrícola y residuo nuevo, se puede enviar a un equipo de sorteado manual. De aquí se manda al proceso de Rebastex, a la hidrólisis, proceso de Rebastex para la obtención de etanol. Todo el resto que nos queda se manda al equipo de preparación de los pellets para su proceso procesado por el equipo de meriólisis. El RSO nuevo, el RSO antiguo y los residuos industriales y las ruedas, ¿vale? Se mandan un sorteo automático, un equipo de preparación de los pellets, la meriólisis para la obtención de una serie de combustibles y con estos combustibles se puede obtener una electricidad y calor, ¿vale? Y bueno, eso era todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Voy comentando mientras dejo el chat disponible por si acaso alguien quiere hacer una pregunta. Voy comentando algunas que tengo apuntadas que sí que se han ido comentando por aquí. Mira, volviendo al principio prácticamente cuando hablabas del hidrógeno. Sí. Y decías que no existía igual una tecnología específica para generar o para la limpieza del syngas o el upgrading hasta que llegue a los porcentajes, ¿no? O sea, es diferente que cuando viene de fuente fósil,
Es verdad que el porcentaje de hidrógeno o de metano sería mayor, pero bueno, ¿la tecnología a utilizar sería diferente? No, la tecnología es la misma, el único problema son las eficiencias. Es decir, nosotros hemos calculado que como mucho, podemos obtener unos 90 kilos de hidrógeno por cada tonelada de residuo plástico. Es decir, es mucho más bajo que si utilizásemos combustibles fósiles. Entonces, el problema no es tanto a nivel técnico, sino a nivel económico. Ya, ya. Que salga rentable por el porcentaje que es mucho Sí. menor. Lo Vale. que estamos trabajando ahora mismo es en incrementar la cantidad de hidrógeno, que obtenemos mediante un proceso de craqueado del hidrógeno dentro del propio reactor. Es decir, utilizar catalizadores y elevar la temperatura para que gran parte de ese metano que se produzca se obtenga en función de hidrógeno. Ya que no podemos no podemos mejorar el proceso de filtrado y de concentración del hidrógeno, por lo menos aumentar la cantidad de hidrógeno que producimos para hacerlo más rentable. En eso es lo que Vale. estamos trabajando ahora mismo. Y bueno, las posibilidades es que estamos viendo también la posibilidad de colaborar con alguna universidad porque hay fondos europeos para el desarrollo de este proyecto. Hemos estado consultando y a día de hoy no hay ninguna planta que esté funcionando que del residuo se obtenga hidrógeno directamente. Ajá. A ver, Mirari ya ha levantado la mano. Sí. Sí, sin tener que ir a ver, al 100% de hidrógeno no se va a llegar nunca, No, pero sin tener que irte a catalizadores utilizando reformado, ¿no podréis mejorar las proporciones? sí, pero es que hay una cosa, que el reformado tenemos como subproducto dióxido de carbono. Sin embargo, si lo que hacemos es un craqueado, que además nos lo permite la eficiencia, digamos el balance calórico del equipo nos lo permite, lo que obtenemos es un carbono sólido, que tiene una salida en Ah, mercado mayor. Mm, Y ese hidrógeno, ese carbono. aunque a día de hoy no se considera verde, a futuro debería ser considerado verde, o azul Pero, por lo menos. ya, ¿y qué pasa con el catalizador? ¿Es homogéneo, heterogéneo? Eso Hay que decirte que... yo no les puedo responder a eso porque no estoy en el equipo que lo está haciendo. Tenemos los ingenieros Ya, en Eslovaquia, en la planta, sí. y es algo que se me escapa. Pero si creen que existen posibilidades de colaboración, podemos organizar alguna reunión con ellos, porque la verdad que estamos viendo la posibilidad. Existen fondos a nivel europeo, existe la voluntad y el primero que sea capaz de desarrollar un equipo que realmente de manera modular, es decir, tú tengas el residuo, entre el residuo por un lado, el pellet por un lado y saques hidrógeno por otro listo para su uso, a día de hoy vamos. sí, una aplicación muy interesante. Sí, 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 sí. Aprovecho para unirlo con la segunda cuestión que aparece por aquí. Sí, Habéis comentado eso, que con el reformado que decía Mirari se genera CO2. Entonces, en el proceso de Rebastex, de fermentación, evidentemente también sale sí, como subproducto o coproducto el CO2. sí. Y bueno, hay algunas aplicaciones, ¿no?, en la industria de las bebidas carbonatadas y todo esto, pero a nivel o lo que comentabas tú de los kakis, de poderlo aplicar en unas, bueno, cámaras controladas o lo que sea. ¿A nivel de emisiones ahí hay alguna limitación o hay alguna penalización? O sea, No, ¿se considera una emisión? se considera, sí, es una emisión, pero es decir, si lo que quieres hacer es un balance para de alguna manera obtener algún rendimiento económico a los derechos de emisiones, sí va a tener impacto, pero no, en principio no. Es decir, es como la producción de vino o la producción de cerveza. Claro, vale. O sea, que a nivel, es que me preguntaban por aquí, a nivel de legislación va a tener una penalización No, esa empresa o esto no. Vale, no, porque vale. es un proceso natural, digamos. Es decir, imaginaros si tuviese penalización para toda la producción de vino o para la Claro, producción de cerveza. Sería. claro, claro. Sí, 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 sería un problema, sería un problema. Vale, y luego les ha llamado también la atención en la planta de meriólisis se genera el biochar. Ujú. Habéis comentado una aplicación que sería la como mejorante del suelo. Sí. ¿Utilizáis o lo destináis a alguna otra aplicación diferente? El biochar tiene mejor salida como eso, porque al final lo que tienes es un carbón muy bueno para, digamos, como mejorante del suelo. Solamente se puede utilizar, solamente se tiene eso cuando lo que tenemos es una trazabilidad del material, cuando tenemos un material puramente orgánico, es decir, residuos agrícolas o residuos Sí, orgánicos que no tengan ningún tipo de químico.
Claro. y tiene una salida, es decir, el valor económico que tiene ese biochar es superior al que tendría como combustible Ujú. térmico. Vale, vale. Y ya finalmente, has comentado también que, claro, a la hora de meter el gas en un generador es importante que la composición sea relativamente homogénea y nosotros Ujú. estamos, venga, a insistirles a los alumnos que la biomasa es muy heterogénea, que como decías, que cambia de hora en hora, sobre todo si usas una mezcla. Sí. Entonces, eso como a nivel de una producción industrial que va en continuo, ¿cómo se controla? O sea, dices, bueno, Eso, cambio un poco la composición de los pellets o lo que sea, pero eso ya tarda unas horas o unos y lo días. reajustas, pero por eso, no, unos días no, porque el proceso es rápido, es decir, el proceso es un proceso que está en continuo. Entonces, la idea es que tú tienes un control continuo del tipo de gas que estás generando y la composición de ese gas. Y tú tienes un control también, y por eso es muy importante tener el control de la materia prima. Si tú tienes el control de la materia prima, siempre puedes, de alguna manera, dejar de lado aquellos, digamos, unos pellets de unas calidades para, de alguna manera, alimentar con un tipo o con otro en función de las necesidades que tengas para mantener siempre esa homogeneidad del material, del gas que Vale. diga. O sea, en Aparte, horas lo corriges más o menos. claro, tienes que tener un depósito intermedio lo suficientemente grande para tener ese margen para rectificar. Vale, 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 vale. Muy bien. Bueno, pues yo desde aquí las preguntas que han ido surgiendo más o menos son esas. Mirar y por ahí vosotros No, por aquí no, nadie no tiene hay preguntas. no hay más preguntas. Vale, Bueno, pues Muchísimas aprovecho para gracias. agradecer, eso es, de nuevo a Diego la charla, que ha sido súper interesante y muchas gracias. bueno, luego ya a través del correo, pues sí, mantenemos todas estas cuestiones de, bueno, de facilitar las presentaciones para que las tengan disponibles y Perfecto. comentar esas posibles colaboraciones de investigación que igual podemos arrancar. Perfecto, sí, sí, no, la verdad que es muy interesante porque hace poco llegó la información esa de que hay fondos realmente para esto en concreto y la verdad es que existe esa posibilidad y realmente se ha invertido mucho dinero, digamos, no se ha invertido. Hay mucho dinero preparado para desarrollo de este tipo de proyectos y para, de alguna manera, fomentar el hidrógeno, pero no tenemos producción suficiente de hidrógeno. A día de hoy, la mayor parte del hidrógeno se produce a partir de, me parece que era el 95% o el 90 y algo por ciento es reformado de hidrocarburos convencionales. Punto pelota. No hay otra opción en producción a día de hoy instalado. Sí, sí, está Porque claro que es la barata y es la fácil. eso Exacto. es. Y es la que ya está sentada, es lo de siempre. Exacto, y es verdad que se puede obtener también a partir de la hidrólisis, pero el problema es que siempre tienes que contar con el excedente de las renovables y habría que esperar a que se instalen muchas más renovables para tener aún más excedente. Entonces, a día de hoy, si se quiere aumentar la producción de hidrógeno, las únicas opciones que hay es más hidrocarburos convencionales, es lo único que hay ahora mismo en el mercado. Sí, sí, es cierto. Si en 5 años queremos doblar o en 10 años queremos doblar la producción de hidrógeno, la única opción es reformado de hidrocarburos convencionales. No hay otra opción. Porque es verdad que a muy largo plazo sí que va a ser posible con las renovables, pero ¿cuánto de renovables habría que instalar para obtener esos excedentes de energía para poder realizar una hidrólisis? Ahí tengo que meter un inciso. Sí, sí, Y tú ten en cuenta que las renovables, las grandes renovables que serían las de sol y viento, tienen excedentes. Da lo mismo cuánto de poco tengas, porque producen cuando producen y cuánto producen. Entonces, de hecho, una de las maneras y una de las grandes aplicaciones que tiene el hidrógeno es como almacenamiento de energía para los excedentes de los que ya tienen. sí. Entonces, o sea, que tiene más caminos. Es hacer un poquito la cuenta a la vieja lo que acabas de hacer. En eso estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero el único problema que yo le veo es desde el punto de vista económico, que Sí. inviertes, por ejemplo, cada megavatio que inviertes en renovables, realmente el excedente que vas a tener, que vas a poder utilizar para hidrógeno, es decir, esa inversión, es decir, si tú inviertes en me estoy quedando sin batería. Sí. La inversión que tú realizas para obtener hidrógeno, tienes que realizar una inversión mucho mayor en renovables para aumentar la misma cantidad que a lo mejor podrías invertir directamente en reformado de hidrocarburos convencionales. No sé si me explico. Sí, sí, sí.
Si te explicas. Si te explicas, pero no te lo compro. Vale, vale. Bueno, bueno. Bueno, pues nada, ha Bueno, sido muchísimas gracias. Ha un... sido muy, muy informativo. Además, una de las cosas que me ha gustado es el hecho de que tocas muchos palos que tienen que ver con la bioenergía, porque has empezado desde la fermentación, a hablar del biogás, luego todo lo que es la parte termoquímica y ver además una aplicación que se está utilizando, que se ve que funciona, que da unas soluciones. Yo creo que también es muy ilustrativo y es muy positivo para el alumnado y la gente que no conoce tanto el hecho, para que no piensen que es algo que son flores y pájaros, que esto No. son tecnologías que están ahí, que funcionan y que tienen un futuro que yo creo que es bastante interesante. Pues la verdad que sí, os agradezco mucho la posibilidad de poderlo presentar porque muchas veces es complicado llegar a la gente, es decir, llegar y poder transmitir toda esta información y bueno, la plataforma que nos estáis dando para poder transmitir a los alumnos el que existen estas tecnologías que son viables y que hay plantas ya funcionando, pues es de un valor incalculable. Vale, muchas gracias, Muchas ¿eh? gracias. Muchísimas gracias, Muchas Diego. gracias. Hasta otro día. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Un placer. Adiós. Bueno, pues Adiós. damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos por la asistencia y un saludo. Hasta luego.